Ahora sí. Bueno, nosotros la semana pasada analizamos parte de este periodo intertestamentario y la verdad que es un periodo bien denso desde el punto de vista histórico. Se le llama también el periodo del silencio, pero obviamente se refiere al silencio en cuanto a que no hubo profeta en Israel, ni se escribieron libros inspirados, pero ciertamente ocurrieron muchas cosas y es muy importante entender este periodo porque es donde se va a gestar la cultura judía, ¿no es cierto?, que va a estar en vigencia cuando aparece en escena ya nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos 400 años, aquí hay una cronología que es bastante densa, pero estudiándola de a poquito, ¿no es cierto?, nos da esa idea de flujo entre el periodo de Ciro hasta el Imperio Romano. Y el periodo intertestamentario son más o menos, como dijimos, 400 años, y es un tiempo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? Se conoce, como decíamos, como el periodo del silencio, y es este periodo que se prepara para la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo o lo que llamamos el periodo del Evangelio. También es importante que durante este periodo se van a gestar las circunstancias generales, en términos generales, para que exista una mejor propagación del Evangelio, ¿ya? Y lo vamos a entender. Bueno, esto es entre Malaquías y el surgimiento del ministerio de Juan el Bautista, en que transcurren estos años, y nosotros tenemos Lucas 16, 16 al 17, Lucas 16, 16, 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Ya. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí es que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Vale decir, el oficio profético como tal termina con Juan el Bautista. Juan el Bautista, aunque es un personaje neotestamentario, se le considera desde el punto de vista de las separaciones, ¿no es cierto?, como parte del Antiguo Testamento. Él es el final de un periodo, pero también va a dar origen y a anunciar el siguiente periodo, que es el Mesías. Por eso, entre otras cosas, cuando él dice es preciso que yo mengue y él crezca, se está refiriendo justamente a esa transición para la cual él fue designado y elegido por Dios, ¿ya? Entonces esto es bien claro, el oficio de profeta termina aquí, ¿ya? El don de profecía es otra cosa. El don de profecía básicamente se ejerce en función de la predicación y la enseñanza de la palabra ya escrita. Por eso se le llama también 400 años de silencio, porque no hubo un profeta inspirado por Dios que en aquel entonces hablara de parte de Dios. Hoy día nosotros hablamos de parte de Dios en función de lo que ya está escrito, ¿ya? Hubieron eventos, digamos, que pueden traer a confusión en el periodo del libro de los Hechos. Ahora, el libro de los Hechos también es un libro que se escribe en un periodo de transición, ¿no es cierto? Y esa transición implica que en algún momento hubo un hermano nuestro llamado Ananías que recibe una revelación de Dios. No es que él profetizó, no, él recibió una revelación exacta de Dios. Anda en la calle que se llama a la derecha, ¿no es cierto?, golpea a ella un hombre que se llama Saulo y está orando y todo eso muy, muy, muy específico, ¿ya? También tenemos a Ágabo que da una profecía que obviamente se cumplió en la persona de Pablo, pero todo tenía una exactitud. A eso me refiero yo. Nunca los profetas ni las profecías que podemos encontrar en la Escritura son algo dispersa, que tú vas a hacer esto y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y que Él tiene... No, no, siempre es exacto. Siempre es exacto. Todo lo que ocurre hoy día que se habla de profeta cae en la categoría de algo no bíblico,
¿ya? Para no decir ninguna cosa, eso no es bíblico. Y por lo tanto, si no es bíblico, viene el hombre, viene la intención, viene cualquier cosa. Pero en términos de período propiamente tal, el período del oficio profético termina con Juan el Bautista. Eso así lo dice la Biblia de boca del Señor Jesucristo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Ya? De ahí vienen los... Dígame. No voy a entrar en eso ahora porque eso obviamente nos va a hacer extender mucho más del periodo intertestamentario. Solamente estoy explicando que Juan no es lo mismo, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero el espíritu de profecía siempre está sujeto a la profecía y la profecía es la escritura. ¿Ya? Entonces, el periodo entre Malaquías y el surgimiento de la figura de Juan el Bautista, que es profetizado por el mismísimo Isaías, ¿no es cierto?, que dice: voz que clama en el desierto, ¿no es cierto?, preparad el camino al Señor, enderezad la senda. Esa fue la función de Juan. Y el ministerio, en rigor, el ministerio de Juan el Bautista no excedió el año. ¿Ya? No fue más de un año lo que él trabajó en eso. ¿Ya? Entonces, el periodo intertestamentario se divide en 4 grandes periodos. ¿Ya? El primero de ellos es el periodo persa. Recuerden que los judíos, el reino del sur, recuérdense de eso, estamos hablando ahora solamente de gente del reino del sur, de la casa de Judá. Fueron llevados cautivos a Babilonia, 70 años, regresan en 3 tandas con Zorobabel, Esdras y Nehemías, se producen estos 3 retornos, vuelven a la tierra, ¿no es cierto?, y permanecen en la tierra y durante más o menos 100 años estuvieron bajo el dominio de los persas. Ahora, los persas fueron especialmente benévolos con los judíos y les permitieron prácticamente que desarrollaran normalmente su vida. ¿Ya? Entonces, todo esto es a partir de Ciro, también llamado Ciro el Joven, que es el rey persa que recibe esta profecía también que estaba en Isaías, ¿no es cierto?, de que él va a ser quien va a permitir el retorno de los judíos a la tierra de Israel. Todo eso lo vimos más o menos y se reconstruye el segundo templo, aunque no se le llama propiamente tal el segundo templo, y este templo tenía o era muy por debajo, diríamos nosotros, arquitectónicamente y en cuanto a su decoración y su tamaño incluso, muy por debajo de lo que era el templo de Salomón. De hecho, si ustedes leen los libros de Nehemías y Esdras sobre todo, van a decir en algún momento que aquellos que regresaron y se fueron quizás cuando niños a Babilonia y regresaron después, viejitos, ¿no es cierto?, lloraban, porque realmente lo que ellos vieron o lo que ellos tenían en su imagen como templo era muy distinto a lo que encontraron. ¿Ya? Ahí está la profecía de Isaías acerca de Ciro, el ungido, el pastor. ¿Ya? Este periodo persa termina y van a ocurrir 3 cosas que son importantes, de las muchísimas que ocurren, 3 cosas fundamentales que van a marcar el curso de la historia de aquí en adelante. ¿Ya? El curso de la historia de aquí en adelante. Primero que nada, todos eran descendientes de la casa de Judá, el reino del sur. Y recuerden que la casa de Judá estaba constituida en un altísimo porcentaje por la tribu de Judá, un porcentaje menor de la tribu de Benjamín y un porcentaje también menor de levitas, que volvieron, ¿no es cierto?, después de que el reino del norte fue dispersado. ¿Ya? Y aquí se instala el gentilicio ya definitivamente de judíos, ¿ya? De judíos. Nosotros hoy sabemos que judío e israelita no son sinónimos, ¿no es cierto? Entonces, pero en aquel entonces se conoce a la gente de la tierra solamente como judíos, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces trae confusión cuando leemos el Antiguo Testamento y pensamos y hablamos de los judíos como asimilándonos a israelitas. Los judíos eran una tribu de las 12 y después fueron una casa, ¿no es cierto?, monárquica en el tiempo del reino dividido. ¿Ya? Ahora, los judíos que regresan van a luchar contra la idolatría y van a someter a los residentes. Recuerden que
cuando los babilonios se llevan cautivos, al igual que los asirios, se llevan cautivos a una parte importante de los habitantes del reino de Judá, a los israelitas, ¿no es cierto? No se los llevan a todos. De hecho, la gran masa de gente, diríamos, común, se queda en la tierra y viven ahí. Ahora, esa gente, cuando llegan los judíos del exilio, se van a encontrar con un choque cultural, porque obviamente la mayoría de los que vuelven, la gran mayoría, son judíos descendientes de segunda o tercera generación, nacidos en Babilonia, criados en Babilonia y por lo tanto con una cultura babilónica. Entonces se va a producir un choque en esto, que va a ser lo que va a generar que se hagan leyes muy duras para asegurar de alguna manera leyes anexas para el cumplimiento de la ley. Entonces, recuerden ustedes, Nehemías, Esdras establecen de alguna manera un sistema para minimizar, o mejor dicho, asegurar que la ley de Dios se cumpliera. Entonces la Biblia dice que el séptimo día, día de reposo será, descansarás, no harás obra alguna. Entonces, ellos decían, estoy parafraseando, bueno, para que esto nos aseguremos de que lo cumplan, vamos a decir que no pueden salir de la casa. Vamos a decir que si salen por una urgencia de la casa no se pueden desplazar una mayor cantidad de tiempo. Y ahí empiezan a surgir todo este tipo de leyes adicionales que de alguna manera van produciendo una restricción, ¿no es cierto?, de las posibilidades de que la ley de Dios se cumpliera, ¿ya? Se cumpliera. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, tres aspectos que son fundamentales. De aquí en adelante empezamos a hablar de los judíos solamente, de la casa de Judá. Recuerden que el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, pero de la casa de Judá, ¿ya? Entonces, esto empieza a generar también, como todas las cosas, con una buena intención, comienza a hacerse algún tipo de restricciones para que, en definitiva, entre comillas, se cumpla la ley. Y eso lo vemos nosotros en nuestros tiempos modernos, cuando se comenzó el tema del uso de la corbata, de la ropa, ¿no es cierto? Era para decir, ¿sabes qué? La idea es que la gente venga lo más ordenada posible al servicio. Entonces vamos a hacer esto otro, esto. Pero después, al pasar las décadas, se transformó en una ley más fuerte que la otra. Entonces, el punto era que si ahora no vienes con corbata, o no vienes de terno, o usas pantalones, entonces no puedes entrar, o estás en pecado. ¿Me entiendes? Esa es más o menos la dinámica que empezó a sujetar, digamos, o que se empezó a sujetar a la población, ¿ya? Todo esto se va aumentando en estos 4 siglos y es un poco lo que vamos a ver. Por eso es tan importante entender el contexto cultural que se va a desarrollar en el Israel que va a encontrar Jesús. Bueno, termina el periodo persa, los persas finalmente son derrotados y conquistados por los griegos con este famoso personaje Alejandro Magno, que fue un genio militar que a los 20 años él era de la región de Macedonia, asume el mando del ejército, conquista lo que era el mundo conocido en aquel entonces. El imperio babilónico tuvo una extensión, pero el imperio griego fue aún más extenso en cuanto a territorio. Él unificó los estados griegos. Alejandro Magno logró algo que no habían podido lograr ninguno de los gobernantes anteriores por siglos. Recuerdan ustedes, como lo dijimos la semana pasada, existían las polis griegas, que eran en el fondo ciudades-estado, y existía guerra entre ellos, ¿ya? Bueno, Alejandro logra unificar y eso hace que Grecia se transforme en una potencia militar, cultural, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a influir en el desarrollo de este periodo, ¿ya? En el año 332 los ejércitos griegos invaden Israel, el territorio, y Siria y Egipto se rinden sin mayor oposición. Eso facilita el paso a la tierra de Israel y a la conquista de Israel. Alejandro Magno se establece gran parte de la corta vida, porque muere muy joven también. Él se establece en Alejandría porque le gustó
la cultura, el arte egipcio, ¿no es cierto? Y él de alguna manera asume el lugar del faraón, como un faraón, ¿ya? Funda la ciudad de Alejandría, que está en el norte en el norte de África, y es una ciudad muy importante de Egipto. Y Alejandro Magno, ¿no es cierto?, tiene una muy buena relación con los judíos porque los encuentra, como lo dijimos también, y los textos lo dicen, como un pueblo culto, con un pueblo con leyes, con un pueblo, ¿no es cierto?, con principios y una cultura que a él le interesó. Y eso hizo que la población judía en Alejandría o en Egipto, increíblemente llegó a ser mayor que la que estaba en Israel. Un poco lo que sucede hoy día, lo dijimos también la semana pasada. En Israel hay más o menos 10 millones de personas, los cuales 8 o 9 son judíos, ¿no es cierto? Pero si contáramos todos los judíos que están alrededor del mundo, y sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, en esos lugares, vamos a encontrar que la población de judíos puede llegar a ser mayor que la que está en la tierra de Israel, ¿ya? Entonces eso es lo que va sucediendo con los griegos. Bajo el tiempo en que Alejandro gobernó, los griegos gozaron de libertades, pudieron desarrollarse, ¿no es cierto? Surgen varios, entre comillas, sabios, eruditos judíos, y en la ciudad de Alejandría, o la ciudad de Alejandría, se transformó, como quien dice, en el Nueva York de la época, cosmopolita, comercial, en todo sentido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Alejandro muere a los 33 años. Perdón. Y no quedan herederos directos de él, por lo tanto, el reino se va a dividir y quienes van a tomar las manijas van a ser 4 de sus principales generales, ¿no es cierto? En el Asia Menor, Lisímaco, Casandro en Grecia y Macedonia, Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto, ¿ya? Ahora, la división territorial, esto no fue que se sentaron a la mesa y tú para allá y mira, no, esto fueron guerras. Es un periodo más o menos de 20 años en la cual se origina este mapa, ¿ya? Este mapa no fue en función de acuerdo, este mapa fue en función a guerra entre ellos. Finalmente los seleucidas, que si ustedes se dan cuenta abarca una gran parte de lo que es Irán, Irak, todo lo que era antiguamente Persia y la gran Siria, ¿no es cierto? Los ptolomeos van a quedar en todo Egipto e inicialmente en toda la tierra de Israel, ¿ya? Finalmente Seleuco, los seleucidas y los ptolomeos son los que van a prevalecer y van a absorber los otros 2 territorios, ¿ya? Pero tampoco van a estar en buenos términos, sino que va a haber una guerra permanente por el dominio del territorio entre los seleucidas y los ptolomeos. Israel, si usted, aquí está el Mediterráneo, aquí está Israel, ¿no es cierto? Israel, ¿qué importancia tenía el territorio este? La verdad es que no tenía ninguna importancia económica desde el punto de vista de riqueza ni nada por el estilo, no había oro, no había nada, pero sí era el paso a través del cual se podía ir de un continente a otro, ¿no es cierto? Se pasaba acá, se iba todo acá, para acá, o bien hacia el norte. Por lo tanto, era un paso estratégico. Ese era el valor geopolítico del territorio. Nada más, nada más, ¿ya? Entonces, Israel permaneció más o menos durante una década en medio de esta disputa entre los seleucidas y los ptolomeos. ¿Estamos? Estamos en el periodo griego. Ahora, ya, bajo los reyes ptolomeos, vale decir los del sur, los que venían de Egipto, la suerte de los judíos siempre fue buena. Ya, la dinastía de los ptolomeos fueron muy benignos, les permitieron edificar sinagogas, ya vamos a ver que en la figura de la sinagoga qué significaba, en todas las colonias que residían. ¿Ya? La palabra sinagoga significa congregación o asamblea, eso es lo que significa y es el símil de la palabra eclesía en el griego. ¿Ya? Ptolomeo Filadelfo se interesó por apoyar la cultura y la literatura de los pueblos. Durante esta época la ciudad de Alejandría llegó a ser un centro de mucha influencia de judíos. Los judíos la llevaban en Alejandría, ¿ya? Entonces, todo esto generaba
facilidad de que se distribuyeran los judíos por toda la cuenca del Mediterráneo. Por eso es que cuando Pablo inicia sus viajes misioneros, va a llegar a lugares muy lejanos y va a encontrar sinagogas judías. ¿En qué periodo se produjo esto? En el periodo de los griegos, y específicamente de los Ptolomeos, ¿ya? Quienes facilitaron eso. Ahora, en el año 198 a.C., la dinastía de los Seleucidas, a través de este rey Antíoco III, el Grande, conquista Israel casi de forma definitiva para los Seleucidas. Es decir, los Ptolomeos son derrotados y de ahí en adelante comienza un periodo de predominio casi absoluto de los Seleucidas. ¿Por qué es importante esto? Porque los Seleucidas son los que distribuyen, hasta ese momento, ese territorio se llamaba todo Judea, país de los judíos, ¿ya? Pero los Seleucidas lo dividen en provincias y dejan Judea con Jerusalén principalmente, Jerusalén, la tierra de Benjamín, todo lo que estaba alrededor de Jerusalén le llaman Judea. Samaria, que estaba entre Jerusalén y la Galilea, en la mitad, lástima no saqué el mapa, pero en la mitad o en el medio se encontraba Samaria. Recuerden ustedes que los judíos cuando querían ir a Galilea daban la vuelta para no pasar por Samaria, ¿no es cierto? Entonces Perea, Traconite, que fueron después lugares un poco más lejanos, y después va a aparecer en el periodo romano la Decápolis, que va a absorber estos otros. Pero ellos dan esta separación, ¿ya? Ahora, el periodo seleucida fue el más cruel de la historia de los judíos. Los judíos sufrieron muchísimo, fueron perseguidos, asesinados, ¿no es cierto?, vendidos como esclavos, y el clímax de esa maldad llega con el siguiente Antíoco. Antíoco era un título, no es que se llamara Antíoco, era un título. Este se colocó Antíoco el Grande y este se coloca Antíoco Epífanes, ¿no es cierto? Recuerden qué significaba Epifanía, manifestación de Dios o Dios manifiesto. Entonces Antíoco IV, el más loco de todos, se coloca y él se declara el Dios manifiesto, ¿ya? Odiaba tanto al pueblo judío que él es el que sacrifica un chanchito en el templo, levanta un altar a Zeus en el templo. No se sabe hoy si fue en el lugar santísimo, no fue ahí, eso no está descrito, pero el solo hecho que lo haya hecho en el templo ya era una abominación. Y es lo que describe el profeta Daniel en 11:31, Daniel 11:31. Estoy repitiendo harto de la semana pasada porque me quedé con la impresión de que a lo mejor fue mucha información y no... Esto es un resumen del resumen, ¿ya? Porque hay cosas que son importantes que conozcamos, ¿no es cierto? Y otras que a lo mejor ya son más de un estudio personal. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ya, la abominación desoladora. Eso lo vio Daniel. ¿Recuerdan ustedes de la estatua que él profetizó a Nabucodonosor? Tenía la cabeza de oro, que eran los babilonios, tenía el pecho, que eran los de plata, que eran los medo-persas, y tenía la cintura de bronce, que eran los griegos, ¿no es cierto? Estamos en ese periodo. Entonces, él profetiza en ese tiempo que va a ocurrir esto. ¿Y por qué dice que se terminará el continuo sacrificio? Porque este Antíoco prohibió el culto en el templo, es decir, suspendió los sacrificios, suspendió la circuncisión y destruyó todos los ejemplares de las escrituras que fueran hallados, ¿ya? Mató a todo aquel que tuviera un ejemplar de las escrituras. Entonces, su persecución fue feroz. Entonces, se cumple la profecía de Daniel en Antíoco.
Pero Mateo 24:15 y Antíoco IV Epífanes es una sombra, figura del anticristo. ¿Cómo lo sabemos? En Mateo 24:15, vale decir, 3 siglos después, nuestro Señor Jesucristo va a profetizar. Mateo 24 tiene que ver todo con el tiempo de la tribulación, donde principalmente la persecución va a ser sobre los judíos, ¿ya? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ya, el que lea entienda se refiere a esto, ¿no es cierto? Que hay profecías que de alguna manera son cumplidas, pero a la vez son figura de otras que vendrá. Por eso es que él dice, cuando veáis esto, la abominación desoladora, como el profeta Daniel alumbró. ¿Cuál va a ser esa abominación desoladora? Nosotros sabemos que el anticristo, ¿no es cierto?, va en un momento determinado a suspender los sacrificios y él se va a proclamar como el Epífanes de esa época, el Dios manifiesto. ¿Ya? Entonces, Antíoco Epífanes es una figura. Entonces, un rey seleucida, griego. Los Ptolomeos fueron benévolos con los judíos, los seleucidas fueron crueles, pero el más cruel de todos fue este, ¿ya? Que como decimos, destruyó, paró el culto, todo. Todo esto va a generar el paso a la siguiente etapa, que es la sublevación y el surgimiento de los macabeos, una familia que dio origen a los más heroicos actos de la historia de Israel, ¿no es cierto? Y que van a lograr, al final, van a lograr una cosa increíble, milagrosa, que es echar a los griegos del territorio. ¿Cómo es que? Aquí está. La independencia macabea, entre el 167 al 63 a.C., estos gobernantes se les llama los asmoneos porque venían de una aldea llamada Ashmón, que hoy día se piensa que es la aldea de Modín en el Israel moderno. ¿Ya? ¿De dónde surge la expresión macabea? En Éxodo 15:1, que era el lema que ellos tenían, ¿no es cierto?, que dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Éxodo 15:51. Dice en hebreo que se dice Micomaca, Baalim Jehová. Y las iniciales eran MCBI, ¿ya? Y la empezaban a pronunciar como Macabí. Pero también el término Macabí significa martillo en arameo, ¿ya? Como sea, era una denominación a su valentía, a su compromiso, a su entrega total a la recuperación no solo del territorio, sino que también de la religión judía, ¿ya? Que, como digo, el clímax de toda esta persecución fue la profanación del templo, ¿ya? Entonces, esto es bien importante. Ahí está el nombre macabeo, quizás se deriva también del arameo macaba o martillo. Entonces, las dos cosas son aplicables, no es necesariamente una u otra. Ambas tienen sentido y las dos se usaban. Dirigieron al pueblo judío en su lucha por la libertad del poder de los seleucidas. Las Biblias de impresión católica traen los deuterocanónicos, y los deuterocanónicos están Primera y Segunda de Macabeos, que no son libros inspirados, no son libros canónicos inspirados, pero sí son libros históricos que aportan muchísima información de este periodo específicamente, ¿ya? En términos muy resumidos, esta rebelión se inicia con el sacerdote Matatías y sus 5 hijos, que van a generar por medio de algunas acciones tipo guerra de guerrilla inicialmente este periodo, ¿no es cierto? Finalmente, como van a ser perseguidos, huyen a las montañas del norte de Israel y van a dar origen a lo que son las revueltas de los macabeos, la revolución de los macabeos, ¿ya?
Eran de la aldea de Ashmón y todos eran judíos fieles. Dirigió la rebelión contra Antíoco IV, muere y su hijo Judas queda al frente. Judas Macabeo, tercer hijo de Matatías, llegó a ser el líder y se le llama a partir de ese momento el período de los Macabeos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos recuperan el territorio y de hecho la primera acción cuando recuperan el territorio, vale decir después de varios años de guerra para expulsar a los griegos, recuperan, restituyen el oficio del templo, pero lo primero que hacen es purificar el templo y esa es una fiesta que no es una fiesta dada por Dios en el Levítico, pero sí es una fiesta nacional judía que se llama la fiesta de Hanukkah. ¿Ya? Recuerde, estamos hablando solamente de los judíos ahora. Ya el reino del norte no existe, no hay. Entonces, este es el tiempo de Hanukkah. Después van a haber antes de esto, esta otra fiesta que no la vimos, que es la fiesta del Purim, que es cuando la reina Esther logra, ¿no es cierto?, revertir el decreto del rey, ¿no es cierto?, de destruir a los judíos. Entonces, es una fiesta Purim. Son dos fiestas que constituyen eventos específicos de los judíos, no de Israel. Las fiestas que se le dan en el Levítico se le dan a las 12 tribus. Este es solamente algo que tiene que ver con periodos históricos de Israel. ¿Ya? Ahora, como todas las cosas, se produce una guerra interna entre los macabeos. Estamos hablando ya pasa el tiempo, entonces esta familia se amplía y empiezan las peleas internas entre familias, entre hermanos, por el control. Y es aquí cuando una facción de una de las familias de los macabeos, cuando digo macabeos estoy hablando de varias familias, porque después se transformó en una dinastía que venían todos de la misma ciudad o de la misma aldea, Ashmón, los ashmoneos. Entonces, una de esas facciones se busca alianza con gente que estaba al sur de Israel, donde estaba Edom. ¿Se recuerdan de dónde viene Edom? ¿No es cierto? Edom es Esaú. A esa altura se les llamaba a los idumeos. ¿Ya? ¿A quienes se les obliga? Los judíos, en este caso, estaban militarmente bien, estaban independientes, por lo tanto, podían imponer sus términos. Los idumeos eran grupos de familia más bien de carácter nómada, pero ellos logran, cuando digo nómada, no eran que eran 10, 15, 20 en la familia, podían ser miles, ¿ya? Los clanes. Entonces ellos hacen alianza con un clan idumeo, pero para poder aliarse con ellos, los idumeos tuvieron que circuncidarse y abrazar por imposición la religión judía. Esto va a ser súper importante, porque esta es la puerta de alianza de la dinastía herodiana. Recuerden que Herodes era de origen idumeo, pero, entre comillas, practicaba la religión judía, ¿no es cierto? En el periodo romano, esta situación se va a ver claramente expuesta, pero aquí está la puerta de entrada. Una facción de los judíos, de la familia de los asmoneos o macabeos, busca alianza con uno de los clanes idumeos y de ahí van a entrar los idumeos a ser parte de los judíos, o por lo menos de una facción de los judíos que va a ser finalmente la facción que va a prevalecer. ¿Ya? Pero eso va a durar poco, como vamos a ver. En el año 39 a.C., el Senado romano declara a Herodes el Grande como rey de Judea. Como rey de Judea. ¿Qué pasó aquí? Estamos ya en el año 39, recuerden, me falta uno. Aquí está. El periodo romano. Entonces, la guerra civil entre los macabeos termina. ¿Y cómo termina? Finalmente con que el año 63 el general Pompeyo toma control de Siria, Judea y todo ese territorio. Y pasamos al cuarto periodo, las piernas de hierro,
del sueño de la estatua de Nabucodonosor y que interpreta Daniel, y entramos al periodo romano. Estamos en el periodo intertestamentario. Los romanos van a tener influencia en el periodo intertestamentario y después en el periodo testamentario propiamente tal, en la época de Jesús, hasta el año 130 después de Cristo. Pero hoy día vamos a ver solamente esta primera parte. Judea fue puesto bajo gobernadores idumeos. ¿Por qué? Porque cuando los romanos llegan, los idumeos, ¿qué van a hacer? Van a dejar a los judíos y se van a ir con los romanos, ¿no es cierto? El odio entre Esaú y su hermano, que se llamaba Jacob, ¿no es cierto?, continúa ahí. Te ayudé mientras te iba bien, pero ahora que te va mal, te abandono y me voy con el ganador. Eso es lo que pasó. Entonces, Judea fue puesta bajo gobernadores idumeos y se da origen a la dinastía de los Herodes, que por supuesto eran reyes títores de Roma, ¿ya? Antípater, padre de Herodes el Grande, fue nombrado el primer gobernador de Judea. Entonces, Antípater es nombrado por los romanos el primer gobernador, ¿no es cierto?, de Judea. Y él es nombrado por los romanos. Este Antípater es padre de Herodes el Grande. César Augusto nombra a Herodes el Grande, una vez que muere su papá, como rey de los judíos. Ya no solamente gobernador, sino como rey de los judíos. Mateo 2, 1 al 7. Este es el Herodes el Grande que está reinando cuando nace Jesús. ¿Ya? Es el primero de los Herodes. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ya. Entonces, ahí nomás. ¿Era el 7 ese? Sí, bien. Herodes era un personaje horrible, ¿ya? Herodes el Grande, él mató, hay registro de que mató a su cuñado, al primero que mató, ¿ya? Bueno, sí, no era tan malo. Mató a su cuñado, ¿ya? Porque su cuñado empezó como a ganar cierta popularidad. Acto seguido, o después, o al poco tiempo, mató a su esposa, a la hermana del que mató, porque temió que lo iba a envenenar y todo esto. Entonces, la solución, lo mató, ¿ya? Después mató a sus 2 hijos mayores, por lo mismo, ¿ya? Mató a varios de sus secretarios personales que los veía como que se estaban proyectando un poco más, los mataba. Por lo tanto, cuando se enteró que iban a ser un rey en Belén, ¿qué creen ustedes? Mata a todos los cabros chicos y se acabó. Entonces, ese es el nivel al que estamos hablando de Herodes el Grande, ¿ya? Entonces, Herodes el Grande va a gobernar, por eso es que, recuerdan ustedes, en sueño, el ángel le dice a José: ándate a Egipto hasta que éste se muera. No porque, sino para que uno pueda entender lo que significa realmente
la maldad en este caso y cómo Dios, pese a tener, por decirlo de alguna forma, la capacidad plena de cuidar a Jesús, no, o sea, usa los métodos humanos normales y naturales. Pesca a esta familia y se van a Egipto hasta que Herodes muere, este Herodes el Grande. ¿Ya? Ahora, Herodes obviamente nunca pudo ganarse el cariño de los judíos, los cuales, aparte de acusarlo de haber exterminado a los macabeos, se dan cuenta de que Herodes iba más allá de lo que los romanos le pedían como una forma de mostrar su lealtad. ¿Ya? Ahora, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero a partir del año 19 a.C. se comienza la construcción del segundo templo. Aunque existía un vestigio del segundo templo, ¿no es cierto? Como dijimos, era muy modesto, muy por debajo de lo que fue el templo de Salomón, y Herodes va a realizar una obra de ingeniería gigantesca, sobre todo, o mejor dicho, no tanto en el tamaño del templo mismo. El templo obviamente era fastuoso y gigantesco en ese sentido, pero a lo que le hincó el diente, por así decir, constructivamente Herodes fue a el área del templo. Herodes agrandó el cerro o la cima del monte Moriah, lo agrandó casi 4 veces para generar un espacio gigantesco, ¿no es cierto?, en el cual se pudiera desarrollar sobre todo el comercio, ya el comercio. Entonces, eso también va a ser importante. Por eso cuando Jesús llega, nos vamos a dar cuenta que cosa que no existía en ninguna época, ni siquiera en el tiempo de Salomón. En el tiempo de Jesús, ir al templo en los periodos de las fiestas altas, como la Pascua, como Pentecostés, ¿no es cierto?, como tabernáculo, era realmente eso, comercio. Comercio, ¿ya? Como cuando tú ibas a la Tirana, ¿no es cierto?, y te ponías con tu puesto y vendías cosas, y tiranitas chicas, lo mismo. Ya se vendía de todo, se hacía de todo. Entonces, este va a morir. Cuando nació Jesús, este era el Herodes que gobernaba y fue quien procuró matarlo. A su muerte, ocurrida después de la matanza de los niños, dejó su reino a sus 3 pequeñines. ¿Ya? Y ahí vamos a tener a Arquelao, a Herodes Antipas, que va a ser el que va a estar cuando Jesús ya es adulto, Herodes Felipe, que la esposa de este empezó a andar con Herodes, el hermano, ¿ya? Que fue la causa por la cual finalmente Juan el Bautista muere, ¿no es cierto? Ahora, esto va a ser re importante. Mateo 2:19, por favor. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ya, ahí le dice, vuelve. Ya, el profeta dijo, llamé a mi hijo de Egipto. Entonces, estos 4 hermanos, o estos hermanos, mejor dicho, el que va a tener mayor preponderancia va a ser Herodes Antipas, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que ese fue el Herodes que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se la cortó? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? No te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que hubiese hecho el papá? Hizo facto. Lo mata. No, porque Juan y le gustaba escuchar a Juan, todo. O sea, después cayó en su propio lazo lascivo y tiene que cumplir la promesa que le hace a la Salomé y le corta la cabeza, pero él no quiso hacerlo. O sea, si hubiese estado en sus manos no lo habría hecho, pero lo hace por causa de eso, ¿no es cierto? Entonces, los romanos empiezan a notar desórdenes en el territorio. Aquí vamos a ver la próxima semana, surgen los celotes y los sicarios, ¿ya? Se le llamaba sicarios porque usaban un cuchillo cortito o una punta cortita que se llamaba sicar, y entonces esto pasaban y se lo enterraban a un soldado romano, y así eso se fue repitiendo mucho en el tiempo, y veían que estos cabros no le llegaban a los talones al papá. Entonces los romanos
ante esa situación, ¿qué hacen? Comienzan con la figura del procurador. Y entonces, Pilato no fue el primero, estoy hablando de por qué llegan procuradores finalmente a los territorios, ¿no es cierto? Específicamente al territorio de Israel. ¿Por qué? Porque el Herodes Antipa no daba... los procuradores no existían en el tiempo de Herodes el Grande. Pero cuando los hijos comenzaron a gobernar, el gobierno central de Roma se dio cuenta que estos, como digo, no tenían estómago para muchas cosas y mandan un procurador. Entonces aquí queda una figura única y exclusivamente, como diríamos, de carácter decorativo, y quien realmente manda es este. Cambia totalmente si habían cierta cantidad de soldados en el territorio, eso se multiplica, ¿no es cierto? Aparecen muchos más centuriones, entonces se militariza la tierra de Israel, ¿ya? Entonces, ahora, Herodes, finalmente, como los otros eran más blandos que él, cuando llegan los procuradores se dan cuenta que Herodes Felipe y este otro por acá eran más blandeques, lo sacan y a él lo colocan como tetrarca, como el rey de todo el resto del territorio, y es en esas circunstancias que va a aparecer el ministerio público tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Y este es el Herodes que gobernó durante el periodo del ministerio público de Jesús, Mateo 14:1. Perdón. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ya, Herodes el tetrarca, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí llegamos en el punto histórico. Vamos a decir algunas cosas de términos generales. El período griego y el período romano fueron los dos períodos que van a contribuir al desarrollo posterior del cristianismo. Y aquí están las razones más importantes de esos aportes, ¿ya? Primero que nada, en el período griego se universaliza el idioma, el griego koiné o griego común, ¿ya? Existía un griego filosófico, un griego culto, pero el que se universaliza es el griego koiné. Todo el imperio hablaba griego. Y esto permaneció incluso durante gran parte del Imperio Romano. El latín fue un idioma que se usó poco, porque los romanos no se iban a calentar la cabeza, ellos también hablaban griego. Entonces, mantuvieron el griego. Eso permitió, ¿no es cierto?, que existiera un idioma común. Se traduce se produce la traducción de la famosa Septuaginta o la Biblia de los 70. ¿Qué es lo que es la Septuaginta? Es la traducción griega, la traducción al griego del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes Alejandría? Bueno, habrán escuchado a lo menos en la escuela la biblioteca de Alejandría, que fue una de las maravillas del mundo hasta que se quemó. Bueno, el Ptolomeo Filadelfo II fue el que dijo: faltan las escrituras judías. Manda emisarios a Jerusalén y Jerusalén le manda 70 sabios que traducen del idioma hebreo al griego koiné la Biblia judía, el Tanaj, Torá, profetas y los otros escritos, ¿ya? Y esa es la Biblia que usó Jesús. Ese es el Antiguo Testamento que usó Jesús, ¿ya? En las sinagogas, que lo vamos a ver la próxima semana, habían algunos libros, ¿no es cierto?, en hebreo, pero la mayoría se encontraba en griego, Se desarrolla el comercio gigantescamente, lo que genera una gran movilidad de gente de distintos lugares. Entonces, la movilidad y la cantidad de personas que recibían el mensaje era realmente gigantesca. Ya eso no se produjo durante el Imperio Persa ni tampoco durante el Imperio Babilónico.
los griegos también logran de alguna manera una cultura homogénea, en el sentido de que todo el imperio de alguna manera tenía una cierta homogeneidad, a lo menos superficialmente, en cuanto a lo que era la cultura. Y esto era a escala, entre comillas, el mundo conocido, mundial de esa época, ¿ya? Ahora, los griegos fomentaron la libertad de pensamiento y la ciencia, ¿vale? Es decir, los griegos daban espacio y lugar a otras filosofías, a otras religiones, a otros conocimientos. ¿Cuál fue lo negativo? Los griegos fueron los que finalmente instituyeron la esclavitud como algo ya propio de la sociedad. Se aceptó, al punto que la población de esclavos era mayor que la población de libres, ¿ya? Y lo que sí, los griegos fueron también gestores de un desmedro en cuanto a la figura de la mujer. En esta época se produce, sabemos, ¿no es cierto?, los filósofos griegos por la historia y todo esto, normalmente ellos tenían intimidad sexual con sus alumnos y existía una homosexualidad digamos, instaurada en esta área, por lo tanto la mujer cumplía funciones netamente reproductivas, ¿ya? Entonces, esos son los aspectos en general negativos, pero hay aspectos positivos como los que acabamos de decir. Ahora, ¿cuáles fueron los aportes del Imperio Romano? Tenemos una primera parte que es la del Imperio Griego, donde está la Septuaginta, la unificación del idioma. Ahora, ¿qué aportaron los romanos? Un gobierno y una paz, la famosa Pax Romana, que significó que el imperio y el mundo conocido estaba militarizado y estaba, por decirlo de alguna manera, en paz. Es decir, ya no había territorio que conquistar, no había guerra, por lo tanto, eso generaba también una instancia propicia para la enseñanza y la predicación del Evangelio. El mundo a esta altura estaba ya globalizado y prácticamente sin fronteras. ¿Qué significaba eso? Significaba que no importa si tú fueras sirio, idumeo, judío, todos estábamos bajo el Imperio Romano. Entonces era como una especie de pasaporte comunitario. Los que son antiguos y a lo mejor sus papás recordarán cuando llegaban mucha gente de afuera, por ejemplo, sirios o libaneses, lo decía en la tarde yo, ¿no es cierto? Ellos venían todos con un pasaporte turco, porque estaban bajo el imperio turco otomano. Entonces, la mayoría de los que llegaron a Chile eran libaneses o eran sirios, ¿no es cierto? Pero el pasaporte decía turco. ¿Se entiende? Entonces, esto es el primer ejemplo de la globalización. No se necesitaba un permiso especial para ir de un lugar a otro. Todo estaba bajo el imperio, ¿ya? Por lo tanto, esa ausencia de frontera facilitó la difusión del cristianismo, ¿ya? Entonces, la estabilidad política en el imperio. Obviamente, ¿quién se iba a oponer a los romanos? Y las revueltas que pudieran existir eran fácil y rápidamente sofocadas. Y se instaura en todo el imperio un solo tipo de justicia, el derecho romano, que se enseña hasta el día de hoy en las universidades, ¿no es cierto? Por eso es que los judíos no podían matar a Jesús, no les estaba permitido, ¿no es cierto? Ellos podían tener discusiones sobre su religión, sobre sus dinastías y cuestiones así, pero las cosas o las decisiones de estas características pertenecían al derecho romano, ¿ya? Pese a que a Jesús se lo acusó de qué cosa, de blasfemia, y según la ley judía podían quitarle la vida, ejecutarlo, pero al estar bajo el imperio romano no lo podían hacer. Entonces, eso produjo que se unificara, se globalizara el mundo en ese entonces. Una cosa fundamental, los romanos fueron los mayores constructores de carreteras. Los romanos eran obsesionados con la conectividad, porque la conectividad le permitía, ¿qué cosa creen ustedes? Rapidez de acción, ¿no es cierto? Rapidez de acción, fluidez ante una situación. Necesitamos un traslado de gente de acá para acá, un ejército que venga para acá.
Entonces, eso se produjo. Ahora, los romanos, lo decía también en la tarde, no les interesaba tanto el rococó como los griegos, ¿no es cierto?, sino que eran prácticos los romanos. Los romanos eran prácticos, ¿no es cierto? Las carreteras romanas son feas si uno los mirara en términos generales, pero eran absolutamente, bueno, aquí se acuña el dicho todos los caminos llegan a Roma, ¿no es cierto?, porque efectivamente había una conectividad. Los romanos desplazaban normalmente gran cantidad de soldados y material bélico. ¿Por qué? Porque ellos tenían que proteger, imagínense, una frontera gigantesca, ¿ya? Y a veces habían rebeliones en este lado y entonces tenían que desplazar gente o soldados de un lado para otro. Entonces, pero eso fue también propicio para el desplazamiento de los cristianos. Recuerden ustedes que a ellos se les llamaba inicialmente a los cristianos los del camino. Y ahí me recordaba el pastor Tadeo en la tarde algo que es importante. El camino porque era el camino de Dios, pero también el camino porque en todos los caminos donde la gente transitaba siempre se encontraban un cristiano. ¿Ya? Siempre se encontraban un cristiano. Y en ese tiempo todavía no existían ni edificios ni nada. Entonces, ambas cosas son una parte de una misma verdad, del camino de Dios. Las discusiones que Pablo tuvo acerca del camino, no se estaba refiriendo ahí a la carretera, sino que al camino de Dios. Pero también ellos se desplazaban por todos lados. Porque recuerden, el mandato de Dios era id. Y cuando se concentraron, ¿qué fue lo que les mandó? Una persecución. O sea, los dispersó por obligación. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí de este camino se está refiriendo al camino de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que era desde el Éufrates, Alemania, África, todo eso estaba conectado a través de carretera, ¿ya? La próxima semana vamos a ver la segunda parte del periodo romano, que va a ir, por supuesto, incluyendo el ministerio de Jesús, los movimientos religiosos que se desarrollaron. Nos faltó ver cómo se origina el Talmud, que es súper importante tener una idea al menos de lo que es, porque de ahí surgen muchas de las cosas con las cuales nosotros vamos a entender el Nuevo Testamento. Decía yo en la tarde, por ejemplo, la expresión que usa Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que era un abrir y cerrar de ojos? Los judíos, cuando estaba cayendo el sol y el tiempo entre que se termina la claridad y empieza la oscuridad, le decían, en vez de nosotros decir, no sé, el ocaso, decían el tiempo del abrir y cerrar de ojos. Entonces, cosas de ese tipo que son parte de la cultura y nos van enseñando. Las trompetas, cómo es que la fiesta de las trompetas finalmente tiene que ver con el cumplimiento de Jesús o el rapto, que es el cumplimiento de eso, cómo es que eso se origina, cuántas trompetas eran, entonces todas esas cosas están explicadas ahí, ¿ya? Entonces vamos a darle también una pincelada a eso y el periodo romano propiamente tal va a terminar con entre medio está la destrucción del templo, el año 70, y finalmente la expulsión de los judíos del territorio, lo que se va a llamar la diáspora, por allá por el año 135 después de Cristo. ¿Ok? Y ahí terminamos el periodo romano. Vamos a hacer un largo salto histórico de la Edad Media y a la época moderna hasta el establecimiento del Estado moderno de Israel en 1948. Entonces, y ahí todo ese periodo estamos hablando de judíos, solamente de la casa de Judá. ¿Ya? Vamos a retomar después de eso las ovejas perdidas de la casa de Israel, para entender el concepto. ¿Ya? Bien.
¿Alguna pregunta? Yo sé que es denso, pero si no entendemos esto o no conocemos esto, no vamos a entender el Nuevo Testamento. O vamos a tener interpretaciones privadas del Nuevo Testamento, que es lo que pasa cuando no hay preparación al respecto. Padre, gracias por esta oportunidad de poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos que tú nos sigas enseñando, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Y ciertamente podemos ver a, a- a la luz de la historia, Padre, guerras, conflictos, tantas situaciones, Señor, pero también si los vemos con ojos espirituales, podemos ver que está todo bajo tu control. Podemos ver tu soberanía, podemos ver que toda tu palabra se cumple, Señor. Y eso también para cada uno de nosotros nos da confianza, nos da aliento, nos da ánimo para descansar en ti, Señor, y descansar en tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que todo esto que aprendemos lo podamos aplicar, Señor. También el cuidado que tuviste en esos tiempos, a lo mejor de debilidad, de José, María, con tu Hijo, Padre, que usando las herramientas y las cosas habituales, Señor, tú protegiste a tu Hijo, Padre, para que se cumpliera toda tu palabra, Señor, y así también con nosotros, confiar en tus cuidados, confiar en tus atenciones, Señor, a cada uno de nosotros, llenos de misericordia que la podemos ver hasta el día de hoy, en cada momento, Padre, y te rogamos, Señor, que descansemos siempre en ti, Señor. Tú nos muestras en tu palabra, Señor, estas cosas y que ciertamente la podemos llevar a nuestra vida el día de hoy. Que podamos aprender, que podamos descansar, que podamos gozarnos de ser tus hijos, Señor. Y ante tanta maldad que podamos ver en Herodes, el procurador, y tantas cosas, Padre, en ese tiempo, y que vemos tus cuidados a tu pueblo, Señor, también lo podemos ver el día de hoy, rodeados de tantas circunstancias, tanta maldad, Padre. Podemos ver tu mano en cada uno de nosotros, tus atenciones, tus cuidados que no merecemos, pero que a ti se place darnos a cada uno de nosotros. Permite que podamos ser agradecidos y gracias por este tiempo en nuestra iglesia, Señor, que podamos aprender, Señor, en este lugar y que sea de ánimo también, de aliento para congregarnos cada día miércoles, como todos los estudios, Señor, para aprender más de ti. Los que no aprendimos en la escuela, los que fuimos a lo mejor flojos o no le tomamos ningún valor, hoy lo podemos apreciar en la iglesia, Padre, y que podamos ver todas las cosas con ojos espirituales para tu gloria, Padre. Dejamos esta oración delante de ti, trata con cada uno de nosotros, y hay cosas que podamos a lo mejor no entender, sigue dándonos luz de entendimiento para que podamos conocerte más y así ciertamente tener mayor coinonía contigo. Obra por medio de tu Espíritu Santo y dejamos esta oración delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén.